Un año más llegó a su fin, un año lleno de cine, un año lleno de muchas pelis, en el que, como siempre, como cada vez que acaba un año, tenemos que hacer este recuento especial de mejores películas mexicanas del año. Para películas internacionales y para películas de Hollywood tenemos otro apartado, hicimos otro especial, pero este es exclusivo de películas mexicanas, cine mexicano que aquí nos gusta mucho consumir, nos gusta mucho hablar de él y sobre todo nos gusta mucho recomendar y siempre estar de este lado de la trinchera y ser una especie de resistencia dentro de lo que se pueda a este mercado industrializado de cine mexicano con propuestas que siempre son muy valiosas. Siempre hay este espectro muy grande de géneros, de propuestas, de temáticas, en donde siempre hay muchísimas cosas rescatables. Sé que a veces no lo parece tanto, sé que sigue existiendo este estigma de que solo hay un tipo de película mexicana o dos tipos de películas mexicanas, que siempre aparecen los de siempre en las mismas historias, y este comentario que suele hacerse respecto al cine mexicano. Es por eso también que hacemos estas listas con esa intención, un poco de quitar el estigma y un poco de tener en el radar películas que quizá no había escuchado hablar de ellas, pero que siempre están ahí presentes. Hay muchos estrenos que pasan desapercibidos, a veces no es tan accesible, pero es para eso que sirven todas estas listas, todos estos recuentos, para ver qué se hizo en el año, qué vale la pena ver, dónde verlo. Yo soy Enrique Blancas y estas son las mejores películas mexicanas de 2025. Si no estás suscrito aún al canal, pícale ahí para suscribirte y esto nos ayuda a seguir haciendo más videos, más listas, más recomendaciones, así que sin más, vamos a ello. En número 13 tenemos La eterna adolescente de Eduardo Esquivel, una película que justamente creo que cae en esta cosa de que no fue tan accesible, quizá tiene un formato ahí hasta incluso medio experimental. Se estrenó en FICUNAM, que es un festival que tiene este corte a lo mejor distintivo de películas alternativas, películas que rayan justamente en lo experimental, pero creo que dentro de lo que cabe es una película bastante amigable y además una película muy emotiva, muy familiar, que explora la historia de una familia que se reúne tras un suceso que le ocurre a la madre y empiezan a salir recuerdos, emociones, rencores y demás cosas del pasado, todos reunidos en una familia en una Navidad, en un fin de año. Es una película que está muy bien actuada, que toca fibras muy sensibles, como decía, de las dinámicas familiares, y creo que logra retratarlo muy bien, además en un sector muy específico de la población mexicana. Es una historia que sucede en una familia de clase media de Guadalajara, entonces es un retrato en donde mucha gente se podría ver reflejada, una película muy bien lograda, que sé que a lo mejor por ahí es medio inaccesible, como decía, llegó a estos festivales de corte más autoral y que a lo mejor no las ve tanta gente o no les llega tanta gente, incluso creo que no ha tenido su estreno comercial todavía no está en plataformas, pero para que la anotes en tu lista de mejores películas y si en algún momento llega a un estreno comercial o llega a alguna plataforma, es una película imperdible, La eterna adolescente de Eduardo Esquivel. Luego tenemos El Club Perfecto de Ricardo Castro Velázquez, es director que hace un par de años hizo Los Casi Ídolos de Bahía Colorada para Netflix y ahora vuelve con una comedia adolescente situada en los 2000 muy bien lograda. Es una de estas películas que sí tuvo un estreno comercial, pero que parecería ahí medio estigmatizada, medio juzgada, nada más de ver el póster y nada más de ver el título y nada más ver un poco de qué se trataba. Es de estas películas que parecieran destruibles gratuitamente, pero no lo es. Yo la fui a ver sin esperar mucho y me llevé una grandísima sorpresa. Es una comedia adolescente situada en los 2000 sobre un grupo de amigos que empieza a hacer trampa para poder salir de la secundaria y pasar los exámenes que parecen imposibles en su escuela. Un poco ahí una película de robo, una comedia adolescente, historias de amor, todas las cosas que pueden ocurrir en la adolescencia ocurren en esta película, pero además no solo en la adolescencia, sino en la adolescencia mexicana en los 2000, lo cual se agradece mucho que suceda. Es otra de estas películas en donde cierta parte de la población y cierta generación, sobre todo los millennials que crecieron en los 2000 o que fueron a la secundaria en los 2000, a la prepa, por ahí, se pueden ver identificados perfectamente. Hay chistes que caen muy bien, está perfectamente bien ambientada. Por ahí me hubieran gustado un poco más referencias musicales más exquisitas para mi gusto, pero
dentro de lo que cabe y dentro de su cancha lo hace perfectamente bien. Además tiene un cast muy joven, ahí a lo mejor medio arriesgando, presentando nuevas caras en el cine mexicano, pero que lo hacen muy bien y que entendieron muy bien la vibra millennial de lo que está sucediendo. Entonces, El Club Perfecto, una película que, como decía, sí llegó a cines, pero no se estrenó en plataformas. Seguramente pronto lo hará, espero que pronto lo haga, porque es una de estas películas que creo que va a tener más impacto mediático en plataformas y va a tener mucha más conversación en internet por la naturaleza de lo que sucede que de lo que tuvo en cines. Aún así, me parece una gran película, una gran propuesta y sobre todo una gran sorpresa del año, El Club Perfecto de Ricardo Castro Velázquez. ¿Y se te olvidó nuestra promesa? Luego tenemos otra comedia adolescente, que esta sí está en plataformas. Esta se estrenó muy a principios de año y creo que para estas alturas ya la tenemos medio olvidada, pero cuando se estrenó me pareció también una grandísima sorpresa para bien. Estoy hablando de Déjame estar contigo, de Isaac Cherem, este director que había hecho Leona, una película sobre una mujer judía en la Ciudad de México y que era un poco una cosa como de contrastes culturales, de encontrarse a sí misma, una historia de amor también. Y aquí no es que repita la fórmula, pero sí tiene algunos elementos retomados de esa historia para precisamente situarlos en una comedia adolescente y al mismo tiempo hacer una historia que sucede en Ciudad de México y es un retrato muy bello de la ciudad. Estas frases hechas o estas cosas que nos gusta repetir mucho de una carta de amor a, pues creo que esta película, además de ser una historia de amor adolescente entre un migrante mexicoamericano y una chilanga, es una carta de amor a la Ciudad de México. Creo que contrastándola con El Club Perfecto, a pesar de que ambas son comedias adolescentes, es una gran prueba de que incluso dentro del género puede existir un gran espectro de historias y explorar diferentes temas y diferentes retratos, aunque de fachada parecieran ser cosas muy similares, son cosas muy diferentes y creo que eso siempre se agradece dentro de las historias, porque te puede gustar el género, pero ves una propuesta distinta, entonces eso es muy valioso, sobre todo siempre en el cine mexicano. Así que eso, una película muy bien lograda, una gran propuesta, además presentando caras nuevas también del cine mexicano, una no tanto que ya era muy conocida ahí, pero que empieza a hacerse su camino como nueva estrella del cine mexicano, que me refiero a Andrea Sutton. Entonces, dale una oportunidad, Déjame estar contigo, de Isaac Cherem, está en ViX. Pasan cosas increíbles. En décimo lugar tenemos una película que llegó directamente a plataformas, pero que se convirtió en uno de estos fenómenos que yo creo que nadie esperaba que se fuera a convertir. Edits por todos lados, los actores se volvieron súper queridos y la historia además conectó mucho con muchas personas también. Me refiero a Contraataque, de Chava Cartas, que llegó a Netflix, protagonizada por Luis Curiel, Luis Alberti, David Calderón, Noé Hernández, etcétera. Que es la historia de un grupo de militares que en una salida medio amigable son interceptados por el narcotráfico e inician una guerra de soldados contra narcos. Y que esto podría ser como muy reduccionista, podríamos llevarlo o simplificarlo de esa manera, de es una película mexicana de acción de ejército contra narcos, pero creo que tiene ahí algunas capas o algunos espectros que la hacen muy interesante. Sobre todo que es un problema real en México que va más allá de una historia ahí casual, es una cosa de estas que suceden. Además es una cosa ahí también medio para enaltecer de cierta manera el trabajo de los militares, aunque muchas personas no estemos de acuerdo en ciertas cosas, pero sin necesariamente metiéndose a temas políticos. Entonces creo que para tratar el tema de lo que trataba, lo hace en una línea bastante agradable, bastante amigable, bastante respetuosa y sobre todo se convierte en una película de acción más que en una película de política, lo cual es el gran punto de esta producción y por lo cual conectó con tantísima gente y por lo cual se convirtió en un fenómeno de masas, porque hay pocas películas de acción en el cine mexicano y viendo actores mexicanos siendo héroes de acción, pues es algo que naturalmente le va a gustar muchísimo a la gente y se convirtió en una de las películas de Netflix más vistas, no solo del año, sino de la historia en la plataforma, de las películas más vistas de habla no inglesa.
Entonces es un grandísimo logro esta película. A mí de entrada no me pareció tan grandiosa, tan espectacular, tengo que decir la verdad, pero sí me asombró mucho el fenómeno en el que se convirtió y creo que por esa misma razón no podemos dejarla fuera de las listas cuando se habla de lo mejor del año, porque un fenómeno así siempre tiene que resonar, siempre tiene que seguir haciendo ruido y siempre tenemos que darle su reconocimiento, sobre todo, y que logre tener esta conexión con la gente. Y que además es de este director Chava Cartas, que este año también estrenó Nuestro Tiempo, también en Netflix, que también estrenó Mis Reyes contra Godines, y entonces está ahí también otra muestra del espectro que puede existir ahora con un director de pasar de la comedia, pasar al drama con ciencia ficción o pasar a la acción, y todo lo hace perfectamente bien. Un grandísimo director, una de las grandes voces del cine mexicano. Entonces, para tenerla también en el radar, Contraataque de Netflix, todo un fenómeno de masas. Si no la has visto, tienes que darle una oportunidad. En número 9 tenemos una película de terror, una coproducción ahí con una casa productora muy respetada de Hollywood, entonces tiene un sello importante. Me refiero a No me sigas, de Eduardo y Jimena García Lecuona, la ópera prima de estos hermanos amantes del terror, y además es la primera producción en español de Blumhouse, esta casa productora que ha hecho Siniestro, Actividad Paranormal, Megan, El Teléfono Negro, y que ha hecho un sinfín de cosas de terror. Blumhouse, lo suyo es el terror, y ahora quieren explorar terreno en Latinoamérica, me imagino, en español, e inician con México con No me sigas, protagonizada por Carla Coronado. Es una película que habla sobre una influencer que, en este afán de conseguir seguidores, de conseguir suscriptores para su canal, empieza a fingir hechos paranormales en su departamento, hasta que de pronto ya no sabe qué es real y qué no, y parece que le empiezan a pasar cosas que sí están fuera de su control, que no son fingidas. Pero también es una película que, al hablar de esta adicción a las redes y de esta adicción a los números, de esta sed de fama, también se mete en temas de salud mental y qué tanto estamos dispuestos a hacer para triunfar en redes, para ser vistos. Es una película muy interesante. Creo que tiene un inicio medio tropezado, como que le cuesta encontrar el tono de lo que quiere contar, pero el final es espectacular, tiene un giro final muy asombroso. Creo que vale muchísimo la pena, y sobre todo la actuación de Carla Coronado es impresionante. Creo que es una de las grandes actrices jóvenes mexicanas también que existen en la actualidad. A pesar de haberse colado ahí dentro de las películas más taquilleras del año en México por ser el terror, porque el terror vende por sí solo, no siento que se haya convertido en un fenómeno de masas, no siento que haya tenido tantísima publicidad como tienen otras películas de terror, pero aún así le fue muy bien, aún así fue bien recibida, y creo que puede seguir generando ruido porque no ha llegado a plataformas, pero estoy seguro que va a llegar pronto. Mientras tanto, está disponible para rentar en Google Play, en la App Store, en YouTube. Creo que es una grandísima propuesta de terror a la mexicana. Número 8 tenemos una comedia, Pérdida Total, de Enrique Beñé, una película que creo que pasó totalmente desapercibida. Creo que es la gran muestra de que las comedias mexicanas pueden tocar temas distintos a los que siempre tocan. Y además presentando actores con los que la audiencia puede estar más o menos familiarizada, porque es una película protagonizada por Leonardo Ortiz Gris, por Tato Alexander, por Alejandro Calva, incluso tiene ahí una participación Joaquín Cosío, Enrique Arriola. Hay actores muy reconocidos en esta película, pero creo que pasó súper desapercibida. Es la historia de un hombre, un padre de familia, que va a vender su camioneta a Estados Unidos, pero es un hombre que como que le gusta mentir, siempre está ahí tratando de engañar a los demás. Es un mentiroso. Y dentro de esta venta que no puede concretar, se le ocurre que se va a deshacer de su camioneta para que se la pague el seguro. Es por eso que se llama pérdida total. Pero cuando pasa esto de que se deshace de ella, se mete en un problema con un grupo criminal, no termina nada bien. Puede sonar ahí medio
conflicto con el narco otra vez, pero es una película muy divertida, comedia ácida, comedia negra, comedia diferente, que además pues tiene este mensaje ahí detrás de qué tan lejos estás dispuesto a llegar por una mentira. Una propuesta muy interesante también, siento que medio alternativa dentro de lo que cabe, a pesar de tener a este elenco súper llamativo, súper conocido, pero que a veces no sabemos muy bien cómo vender este tipo de películas, más que decir que es una comedia diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la taquilla mexicana. No termina de conectar con el público del todo, pero es una gran propuesta, una grandísima sorpresa. Es una pena que haya pasado tan desapercibida, pero ahora la puedes encontrar igual en renta en Google, en Apple, en Prime Video también ahí para rentar dentro de su catálogo. Si te la cruzas por ahí, si te llama la atención, dale una oportunidad. Pérdida Total de Enrique Beñé, de verdad no tiene desperdicio. ¿De qué estás hablando, pendejo? Espérese, compadre. Yo soy el que hace las preguntas. ¿De qué estás hablando? Solo soy dueño de una puta camioneta. En número 7 tenemos otra película de terror, que esta película ya habíamos hablado de ella el año pasado porque festivaleó el año pasado, pero este año quisimos hacer esto de películas que sí se estrenaron o en su mayoría que sí tuvieron estreno comercial, y esta tiene que entrar en la lista aunque esté repetida del año pasado porque tuvo su estreno comercial este año y es una de las mejores películas mexicanas de 2025 o que se estrenaron al público en 2025 sin duda alguna. Me refiero a Un cuento de pescadores de Edgar Nito, esta película que es un conjunto de historias entrelazadas inspiradas en la leyenda de la Miringua, todas situadas en Michoacán, y cómo este ente, esta Miringua, se manifiesta de diferentes maneras arrastrando a los pobladores o a los pescadores dentro de sus propios pecados o sus propios vicios. Fue una película muy interesante, no es este terror común que estamos acostumbrados a ver, no es terror de jumpscares, es más bien este horror folclórico que de pronto como que se puso de moda en Estados Unidos, horror elevado, que creo que es un término que medio ya pasó de moda, pero por ahí, un poco más autoral, más de leyendas, más de pueblos que de actividad paranormal. Otro ejemplo del gran espectro que puede existir dentro de géneros. Ya vimos una película de jumpscares, de actividades paranormales, y ahora una de horror folclórico basada en una leyenda mexicana como la Miringua. Me recordó mucho a las películas de Robert Eggers, sobre todo a La Bruja, a la primera película de Robert Eggers. Tiene por ahí esa vibra medio justo de pobladores alejados de la ciudad, una fotografía incluso medio tenue, una película llena de proezas que no necesariamente te causa sustos, espantarte en la pantalla con un grito, con una presencia o con algo así, sino más bien es crear una atmósfera y meterte en ella y ser lo suficientemente convincente para que tú seas consciente de lo que está sucediendo en ese lugar, y creo que la película lo logra perfectamente. Además de que está increíblemente bien actuada también. Edgar Nito, otro de los directores que creo que es una de las grandes voces del cine mexicano de la actualidad y que además tiene esta gran propuesta de querer hacer también cosas diferentes, cosas alejadas de la ciudad, cosas folclóricas. Entonces también eso se agradece, esa representación, esos elementos mexicanos metidos dentro de las películas, ya sea de terror, ya sea comedia, ya sea de drama, ya sea lo que sea, pero en este caso de horror, pues es una gran proeza y una gran distinción dentro del cine mexicano. Así que Un cuento de pescadores, que se estrenó también más o menos a principios de año, como por febrero o marzo si no me equivoco, así que para estas instancias ya está medio olvidada, sobre todo porque mucha gente la metió en sus listas del año pasado, pero se estrenó este año y este año también está en plataformas, así que creo que habría que darle una oportunidad. Un cuento de pescadores que puedes encontrar en Prime Video. En sexto lugar tenemos otra película de terror, No dejes a los niños solos, de Emilio Portes, protagonizada por Ana Serradilla. Una excepción, un poco una excepción a la regla, porque esta película pasó por festivales y la metí a la lista pensando que se iba a estrenar antes de que acabara el 2025, porque se dijo que iba a llegar a cines antes de que acabara el año. No ha llegado, no ha tenido su estreno comercial, así que seguramente
será estrenada en 2026, pero la incluyo de una vez para tenerla en el radar. Es una película muy interesante, situada en los 80, parecería Casa de Historia Embrujada, de una mamá que tiene que salir, que se va de fiesta y que deja a los niños solos. Sucede lo peor que puede pasar con dos niños en una nueva casa estando solos en los 80. Pero creo que va más allá de la casa embrujada o de la actividad paranormal o de esta sugestión mental que se puede tener al estar escuchando ruidos, al ver relámpagos, al escuchar perros ladrar, etcétera. Va un poco más allá de eso. También obviamente habla sobre dinámicas familiares. Es un retrato de un par de hermanos que además los niños lo hacen espectacularmente bien, y además tiene también una gran construcción del ambiente, de la atmósfera, del diseño de producción. Cómo lograron recrear una casa de los 80 me parece espectacular, y además es una película que me parece muy valiente porque va a un lugar muy oscuro y medio violento con un final que creo que vale absolutamente la pena. Quizá por ahí el desarrollo mucha gente lo puede encontrar medio tropezado, medio con tropos del género evidentes, pero tiene un final que no te esperas, que no es la salida fácil y que me parece un final bastante valiente y bastante aplaudible de ver en pantalla. Entonces, una película muy sorprendente también. No dejes a los niños solos, seguramente no va a tardar mucho en llegar a cines próximamente, así que hay que tenerla en el radar. Y sin más, este es mi top 5 de mejores películas mexicanas de 2025. En quinto lugar, No nos moverán, de Pierre San Martín. Esta fue la película elegida para representar a México en busca de una nominación al Oscar, una película que empezó a hacer ruido desde 2024 en su paso por el Festival de Guadalajara hasta llegar a estas instancias de ser elegida como la representante de México en el Oscar, que finalmente no logró la nominación, pero sí creo que es una película que dio mucho de qué hablar, que causó mucho en la gente en que la vio, que habla de un tema importante para la historia de México como lo es el 2 de octubre, una historia de venganza sobre una mujer de la tercera edad que está buscando vengarse de un militar que le quitó la vida a su hermano, pero evidentemente llegando la hora de la verdad se empieza a dar cuenta de que ha perseguido esta idea de venganza durante toda su vida. Una película que fue muy aclamada en los premios, ganó el Ariel a Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guión Original y Mejor Ópera Prima, incluso por encima de Pedro Páramo. Entonces es una película muy importante de este año, más allá de que haya conseguido o no la nominación al Oscar. Es una película que, insisto, en que dio mucho de qué hablar y que además, a pesar de ser una película que habla ahí de un tema oscuro y escabroso en la historia de México, lo hace a través de la comedia negra también. Tiene momentos muy divertidos, tiene momentos sobre todo también muy memorables con este personaje de Siddhartha interpretado por José Alberto Patiño, que lo hace espectacularmente bien, y Luisa Huertas ni se diga. Sí, es una de las mejores películas del año sin duda. Esta es una de las películas que yo el año pasado mencioné para tenerla en el radar en 2025, y ahora que la gente ya la pudo ver, pues creo que se puede ampliar mucho más esta conversación, sobre todo después de su paso por cines, de su paso por los premios, y ahora el 31 de diciembre va a estar disponible en Movie, así que ya no hay pretexto para no verla. No nos moverán, de Pierre San Martín, imperdible. Número 4, Frankelda, de los hermanos Ambriz. Otro fenómeno de masas, un fenómeno de taquilla que le hace muy bien al cine mexicano, porque además es una película muy arriesgada, película animada, película stop motion, la primera película stop motion en la historia de México, película sí para niños, pero bueno, que puede ver toda la familia. Entonces es un logro muy importante para el cine, para la animación, con esta historia de la escritora fantasma que se mete al mundo de los sustos con sus propios monstruos y se empieza a perder esta línea entre lo real y lo onírico. A mí me parece muy espectacular porque quizá la propuesta narrativa podría no ser tan sólida, podría no convencer a tanta gente. Mucha gente piensa que es una película muy enredada, pero creo que es una película que también es muy valiente en contar este tipo de historias, porque podría irse por la salida fácil, una historia muy redonda, muy digerible y
ya está, olvídate. Y no, los hermanos Ambriz hacen una apuesta muy arriesgada y muy valiente en tener una película de este tipo, tan artesanal. Este proceso con el que se hizo la película es impresionante y el resultado es simplemente espectacular. Como siempre, es una película, es un fenómeno, sobre todo cuando se vuelven este tipo de fenómenos tan grandes. Tiene muchísimos detractores, habrá quien diga que no es lo que le venden. Está bien, si no te gusta, está perfectamente bien, pero eso no quita que sea una grandísima propuesta y sobre todo que le dé muchísimo valor a lo que se está haciendo en México, no solo en la animación, sino en el cine mexicano en general. Así que Frankelda, indiscutible, tiene que estar en el top. La puedes ver ya en HBO Max. Soy Frankelda. En número 3, Autos, Mota y Rock and Roll de José Manuel Cravioto, protagonizada por Emiliano Zurita y Alejandro Speitzer, con esta historia de comedia sobre un par de amigos que cuentan cómo surgió el Festival de Avándaro en los 70, todo contado a través del formato de falso documental. Alguien más los está grabando y de pronto dan entrevistas, de pronto incluso hay pietaje original de la época metido en la película, lo cual es espectacular, porque además la edición, la música y toda la construcción de la película de pronto te hace sentir que tú estás en el Festival de Avándaro. Eso es algo que a mí me impactó mucho al momento de estar viendo la película, sin dejar a un lado sobre todo también que es una comedia, pero es una comedia muy bien lograda, muy graciosa, que tiene también chistes muy memorables, y creo que es una de estas propuestas o una de estas películas que solo por el género no van a causar más. La comedia es muy desprestigiada, no es un secreto. También creo que sucedió un poco sin haberla visto, que mucha gente le hizo el feo, pero creo que una vez que le das la oportunidad te das cuenta de la grandiosa película que es Autos, Mota y Rock and Roll. Y a lo que quiero llegar es que solo porque es de comedia, pero creo que los actores están para el Ariel, la fotografía está para el Ariel, el guión está para el Ariel, la edición está para el Ariel. Ojalá que una película de este tipo sea considerada para los premios. Sería muy importante porque es una película muy impresionante y muy bien lograda en todos los aspectos. Así que Autos, Mota y Rock and Roll, imperdible en Prime Video. No se vayan a drogar, hijo. En segundo lugar, El Buen Salvaje de Santiago Moar. Una película que pasó medio desapercibida, también es una comedia, pero una comedia muy diferente. Este tipo de cosas se ven muy poco en México. Es una película protagonizada por Nayan González Norvin, Darío Yazbek, Andrew Leland, Manuel García Rulfo y demás, con la historia de un par de artistas gringos que, buscando inspiración en México, se van a vivir a un pueblito, ahí a una casa, a un Airbnb, con esta idea romantizada sobre México, ¿no? Y sobre cómo México les va a traer inspiración, sobre la calidez del mexicano y tal. Y obviamente se empiezan a meter en diferentes problemas, desde ser estafados por los vecinos del pueblo hasta llegar a ser una película con un narcotraficante. Es absurda, pero es absurda en el mejor de los sentidos. Es su intención ser absurda. Es un tono de comedia al que a lo mejor le cuesta un poquito entrar al espectador, conectar con ella, pero creo que una vez que sabes de lo que se está tratando, que sabes lo que te está queriendo decir, es una comedia increíblemente bien hecha, muy disfrutable, muy bien lograda, muy bien actuada. También sé que son actores que tienen muchos detractores, sobre todo Darío Yazbek, pero creo que lo hace perfectamente bien, como Don Chelo, el narcotraficante del pueblo, y Nayan González Norvin también lo hace increíble después de su paso por Corina. Buen Salvaje es una de las películas que más me han gustado de ella, entonces creo que es una de estas películas que, una vez más, me da mucha pena que haya pasado tan desapercibida, porque llegó a pocas salas, porque es una comedia que no sabes muy bien cómo vender, cómo transmitir, cómo hacer que conecte con el público, pero creo que debería haber más de estas comedias en México. Creo que deberían ocupar más lugares, creo que deberían mostrarse más, y creo que recibió muchísima menos atención de la que merecía, al punto de que ni siquiera la he visto en plataformas, ni siquiera está en renta. Entonces no me gusta hacer estas cosas de meter en las listas las películas que no se pueden ver, que no se pueden buscar, pero es una de las mejores películas que yo vi en este año y ojalá que llegue pronto a plataformas. Buenos días. Buenas tardes. Por si no nos ve al rato. Buenas noches.
Y en número 1, Las locuras de Rodrigo García, que está disponible en Netflix. Otra de estas películas que creo que esta sí dio mucho más de qué hablar. A lo mejor su estreno fue medio fugaz o su conversación fue muy fugaz y la previa fue como que se gestó mucho más el hype sobre la película. Es una película sobre historias entrelazadas que suceden en la Ciudad de México con mujeres a punto de un breakdown mental o retratando diferentes problemáticas femeninas en diferentes escenarios de la ciudad, todas ancladas con el personaje de Cassandra Changuerotti, que está recluida en su casa con libertad condicional y hay un conflicto con su padre por lo que sucedió, por lo que hizo y por lo cual no la deja salir, y todas las historias se conectan a través de ella. Es drama, pero también es comedia, es oscuridad, pero también es luz. Es una película muy completa, no es una película redonda de narrativa convencional, no solo por las historias entrelazadas, sino por la presentación y por el final, porque es un final abierto, es un final que te deja con dudas, es un final que te deja con conversación, pero creo que es una película muy valiosa de ver, sobre todo es una película que te deja con muchísimas reflexiones respecto a la que acabas de ver, y además es una película muy entretenida, con la que te la pasas muy bien y una película muy recomendable. Ya hablamos de ella en el podcast, ya hablamos de ella en la review, entonces no me voy a extender mucho con las locuras. Tiene actuaciones impresionantes, dignas de premios. Cassandra Changuerotti está impresionante, así que Las locuras, sin duda, la mejor película mexicana de 2025. Y al igual que el año pasado, quiero hacer algunas menciones de películas mexicanas de 2026 para que tengas en el radar y sepas qué ver el próximo año. La primera, Ceremonia, de Dan Chávez, protagonizada por Joana Murillo y Fernando Catori. Creo que si alguien le puede competir en el Ariel a Cassandra Changuerotti, va a ser Joana Murillo con esta película, así que anótala porque se va a estrenar este año y también va a causar ahí conversación. Obviamente, En el camino, de David Pablos, este director súper consolidado, con una película muy arriesgada, muy valiente, muy provocadora, pero muy tierna a la vez. En el camino es una genialidad. Vainilla, de Mayra Hermosillo, presentando su ópera prima con una cosa semi-autobiográfica, una propuesta muy tierna, muy entrañable, muy disfrutable, también te hace reír mucho. Esta es de esas películas que va a conectar mucho con la gente y que además te va a hacer llorar, pero te va a hacer reír y te la vas a pasar muy bien. Vainilla, de Mayra Hermosillo, imperdible en tu lista de 2026. El diablo fuma y guarda las cabezas de los cerillos quemadas en la misma caja, nada más por el título ya es una cosa imperdible. Ernesto Martínez Bucio también es su ópera prima, también es una de esas películas que seguramente vamos a escuchar mucho el próximo año, sobre todo llegando al Ariel, porque creo que tiene muchas posibilidades esta película. La historia de una familia de niños cuidados por la abuela también es una cosa muy mexicana que puede conectar muy bien con la audiencia, en donde la gente se puede ver reflejada, representada. Entonces, más allá de lo que nos dice el título, que además nos evoca terror, pero no lo es necesariamente, una cosa muy interesante, El diablo fuma. Y obviamente Olmo, de Fernando Emke, el director de Temporada de Patos, que vuelve con esta película, que creo que también tiene muchas posibilidades, sobre todo Gustavo Sánchez Parra, de conseguir alguna nominación en el Ariel ahí con su increíble actuación de un padre discapacitado y su relación con su hijo Olmo, situada en los 70s, 80s, si no me equivoco, una comedia. También es una cosa muy bien lograda, me gustó mucho. Quizá no es de estas películas como tan profundas en cuanto a las temáticas sociales por ser una comedia, pero habla sobre los cuidadores, sobre los cuidados, sobre las familias. Es una película que también, además de hacerte reír, te hace reflexionar. Así que bueno, esas son las 6 películas que debes tener en el radar para 2026. Y hasta aquí la lista de mejores películas mexicanas de 2025. Dime qué te pareció, dime cuáles viste, dime cuáles no viste, dime si hay alguna que viste que no haya estado en la lista. Todo lo que quieras aportar sobre la conversación de películas mexicanas, mejores películas mexicanas, dime cuáles te gustaron, dime cuáles no te gustaron. Si hay alguna que no merezca estar en la lista para ti, también es bienvenido el comentario. Todos los comentarios sobre cine mexicano siempre suman, siempre son bienvenidos. Lo importante es seguir dándole visibilidad, proyección y sobre todo seguir hablando de él y que se siga viendo, y que creo que este año o estas listas son la prueba de que el cine mexicano es todo un espectro, de que es muy diferente entre sí, de a pesar de a veces
encasillarnos en ciertos géneros, en el terror, en la comedia, en el drama, incluso dentro de los géneros. Hay cosas muy diferentes, las películas son muy diferentes entre sí. No recuerdo una de la lista que sea igual a otra, entonces creo que eso se me hace muy valioso. Es una gran muestra del grandísimo panorama que existe dentro del cine mexicano, así que hay que seguirlo viendo, hay que seguirlo consumiendo y nos vemos en 2026 con más cine mexicano y con muchas más pelis.